La clase pasada vimos un sistema de archivos, el cual pues es simple, ¿cierto? De hecho lo llamamos el Very Simple File System. Y este sistema de archivos pues no es más como que una versión básica del sistema de archivos, el Unix File System. El sistema de archivos básicamente está basado en nodos I, ¿cierto? Que son, digamos, esas estructuras de datos que nos permiten identificar un archivo. Eso es, digamos, lo básico, ¿cierto? Es lo que descubrimos pues, hasta la clase pasada. Cómo hacer que un dispositivo pues, que almacena información persistente pues, pueda almacenar esa información de manera organizada. Entonces ahorita, en esta clase, vamos a ver una evolución de ese sistema de archivos que se llama el Fast File System, ¿cierto? Comúnmente lo vemos como el FFS, ¿cierto? El cual pues es un sistema de archivos que surgió a partir de las necesidades que creó este primer sistema de archivos en Unix, ¿cierto? El cual pues tenía algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el Unix File System, que es basado en el que acabamos de ver, básicamente teníamos pues el superbloque, la tabla de nodos I, los bloques de datos pues dentro de una estructura del disco, o sea, todo esto eran los bloques del disco y eran divididos así. Eso tenía unas ventajas, era simple, ¿cierto? Fácil de usar, soporta las abstracciones básicas de archivos y directorios, pero tenía unas desventajas que son el pésimo desempeño. Entonces ahora imaginen esto, que este es el sector 0 y este es el sector más alto, pues por acá, digamos el sector X, el sector más alto del disco, ¿sí? Si nosotros lo imaginamos de este modo, cuando usted va a acceder a un archivo, probablemente usted tenía que acceder a una parte del nodo I y luego a los datos, ¿sí? Entonces eso ya implicaba que dentro del acceso a un solo archivo, pues usted tiene que acceder primero acá y después acá, teniendo eso en cuenta que son diferentes sectores, probablemente diferentes tracks, entonces el brazo lector del disco se tenía que mover pues de un lugar a otro. Ustedes saben que ese movimiento lo llamamos un movimiento de seek, ¿cierto? Ese, como la búsqueda puede ser del brazo, lo cual pues es uno de los movimientos más lentos que tenemos en el disco duro, ¿cierto? Alrededor de 10 milisegundos. Y si eso, digamos, todavía se agrava por diferentes elementos pues que vamos a ver a continuación. Ahora, el problema de Unix File System es que este modelo que encontramos acá es un modelo que toma un disco que tiene esta funcionalidad que nosotros ya averiguamos, pues ya analizamos por allá en el primer capítulo de esta parte de persistencia, en el segundo capítulo, ¿cierto? Cómo funciona ese disco. Toma este modelo como un modelo lineal, ¿cierto? Es como si el disco fuera un modelo lineal y realmente el disco está lejos de ser pues ese modelo lineal, ¿cierto? Pero entonces la idea es que este modelo es basado, digamos, en un acceso que podría ser una estructura de datos aleatoria, ¿cierto? En el cual yo tome el mismo tiempo pues para acceder a un dato en cualquier posición y no secuencial, y eso no es lo que sucede en el disco. Entonces, este modelo de Unix trata el disco como si fuera un dispositivo de acceso aleatorio, ¿cierto? Hay un caso, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, yo puedo tener inicialmente dentro de los bloques de datos del disco varios archivos. Acá tengo 4 archivos, A, B, C, D, ¿cierto? Cada uno con 2 bloques. Si se eliminan el archivo B y el D, pues quedo con estos espacios libres. Y es posible entonces que esos espacios libres vuelvan a utilizarse en otro archivo E que ingrese con 4 bloques, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la información del archivo E queda fragmentada en diferentes espacios del disco, indicando que si yo quiero acceder al archivo E, incluso de manera secuencial, en algún momento el sistema tiene que hacer un salto
¿sí? Para poder continuar la lectura secuencial. Eso indica, por ejemplo, que probablemente hagamos un seek, un movimiento del brazo para acceder al archivo de manera secuencial. Esto es lo que comúnmente se llamaba en los discos la fragmentación, ¿cierto? Entonces tenemos los discos fragmentados, ¿sí? Y también, si ustedes recuerdan, de pronto les tocó en algún momento en los sistemas operativos un poco más antiguos, que teníamos una herramienta que era el desfragmentador de disco, que básicamente lo que hacía era empezar a mover estos digamos, partes fragmentadas de los archivos, a ponerlas juntas, ¿cierto? Entonces hacía movimientos en el disco para que los archivos quedaran todos contiguos. Eso igual era un proceso muy costoso y diversos estudios mostraron que a causa de todos estos problemas de desempeño que generaba pues, el Unix File System, cerca solo del 2% del ancho de banda del disco efectivo se estaba utilizando. Es decir, si su disco era con un ancho de banda efectivo de 40 megabytes, solo un 2% de esos 40 megabytes por segundo podrían ser utilizados efectivamente debido a estos retrasos que generaban pues, el trabajo con archivos pues, contiguos. Además que se agravaba que el tamaño del bloque para el Unix File System era de solo 512 bytes, lo cual hacía pues que tuviéramos una fragmentación interna muy baja, pero que tuviéramos, digamos, una cantidad de bloques pues muy alta por cada archivo, generando pues dificultades en el principio de localidad. Entonces todos estos problemas fueron evidenciados en ese momento. Unix File System fue, digamos, innovador. En su momento fue uno de los primeros pues, sistemas de archivos que existió y abrió el espacio pues, para que existieran muchos más, pero tenía pues todos estos problemas.